Una enorme alegría estar con todos ustedes en este nuevo espacio, en este nuevo programa en Planeta 100 FM llamado Planeta Misterio. Nos acompañan Carlos Morris, Tomás Ramírez. Carlos Morris, ¿cómo entramos en contacto con Planeta Misterio? Planeta Misterio, Facebook, pueden buscarnos a través de la red. Tomás Ramírez. Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy. Agradecemos su compañía y bueno, nuestro auspiciante es el Instituto Cultural Gnóstico y le pasamos el aviso, ¿no?, a todos los interesados que se va a estar arrancando un curso el lunes 17 a las 19:30 horas en Fondar 311. El Instituto Cultural Gnóstico va a empezar con lo que es un curso de autoconocimiento y meditación. Se van a dictar clases teóricas y prácticas para toda la gente interesada. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. ¿El costo del curso? El costo del curso es totalmente gratuito y apto para todo público. Muchísimas gracias, Tomás. El tema de hoy, libro y documental El Secreto. Tomás, ¿quién es la autora del libro? La autora de este libro y posteriormente documental, es Rhonda Byrne, que lanza este libro en el 2006 y que fue totalmente un éxito rotundo. Llega a convertirse en un bestseller con miles de copias vendidas y sin duda por la temática que entregaba y por este, entre comillas, secreto, que era una idea tremendamente atrayente y al parecer muy revolucionaria, ¿no? Pero en sí tiene raíces muy antiguas, ¿no? Esta lucha entre la mente y la materia, podríamos decir, tiene raíces filosóficas, religiosas, culturales, muy antiguas. Entonces venía un poco a rescatar esta idea y a ponerla en el tapete de la actualidad y con un enfoque, digamos, un poco controversial y un poco diferente. Ahora, el documental inclusive plantea el hecho de que es un secreto que se transmite de labios a oído y que solo lo poseen una élite, un grupo de privilegiados que son aquellos que dominan y gobiernan el mundo detrás de las sombras. La ley de atracción, en simples palabras, ¿no?, concretamente, específicamente, lo que nos dice o lo que nos plantea, esta idea que llamó tanto la atención, por lo que es eso tan atrayente, nos dice que los pensamientos, ¿verdad?, como tú decías, conscientes o inconscientes, influyen sobre la vida de las personas. En ese punto estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sin Vemos duda que alguna. es una realidad, los hechos lo demuestran así, ¿verdad? Una persona puede ser consciente o inconsciente de lo que piensa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de su mente puede manifestarse pensamientos, ¿verdad?, que no es capaz de manejar y moldean su vida. Eso sería, podríamos decir, que es la forma inconsciente. Y la forma consciente, por ejemplo, una persona que se centra, que se focaliza, ¿verdad?, en tener pensamientos positivos, vivir en medida de sus pensamientos. Tomás, Hasta ahí. ¿algún ejemplo de pensamientos inconscientes para poder entenderlo mejor? Y, por ejemplo, pensamientos inconscientes, ¿no?, cosas que están en nuestra mente pero que no podemos manejar. Por ejemplo, vendría a ser todo tipo de traumas, ¿verdad? Todo tipo de manías. Por ejemplo, algún vicio, ¿verdad?, que nos dan ganas de hacer algo. Y eso se manifiesta muy fuertemente en nuestra mente, pero no somos capaces de controlarlo, de dominarlo, y no sabemos de la raíz de dónde viene. Todo eso viene a moldear nuestra vida, nuestra existencia. Atrás de un vicio siempre existen conflictos. Totalmente, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, la segunda parte, ¿verdad? Decíamos, la ley de atracción es la creencia de que los pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre la vida de las personas. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Pero, ahora lo novedoso, lo interesante, lo llamativo de esta idea es que de alguna forma se nos dice que nosotros podemos manejar eso a nuestra voluntad, como queramos, y que prácticamente el universo va a ser un espejo donde se reflejan nuestros pensamientos y nos va a devolver eso mismo. Más claramente, por ejemplo, si nosotros pensamos en un auto, que queremos tener ese auto a través de este método, a través de estos pasos que más adelante vamos a explicar que se nos dan, podemos tener ese auto sin lugar a dudas, lo vamos a tener sí o sí. Eso es lo que se nos plantea, por eso es una idea tan atractiva, ¿verdad? Un auto, una casa, lo que sea. influenciar la vida de otra persona. Y se nos da a entender que sí, ¿no? Ahora está el dilema del libre albedrío, ¿no? Qué complicado que es esto.
¿Y cuántas personas dan testimonio de que esta ley funciona así de esta manera? Es muy poco comprobable, muy subjetivo, ¿verdad? En realidad no podríamos dar testimonio de si funciona o no. Porque pensemos en lo siguiente. En nuestra vida, analicemos la vida personal de cada uno de nosotros. Es muy raro, muy extraño que aconteciera un fenómeno y que fuera exactamente igual como nosotros pretendíamos, como a nosotros se nos antojaba. Vamos a ver, Carlos, cómo funciona punto a punto esto de la ley de atracción cuando volvamos de la publicidad de nuestro auspiciante. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, antes de que la historia comenzara, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo y las tremendas fuerzas cósmicas que lo rigen. Se preguntaba sobre el sentido de la vida y su destino, sobre la muerte, sobre Dios y los dioses. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vivimos? El hombre buscó conquistar la libertad, el poder, la felicidad y la sabiduría. En esa búsqueda fue orientado por los grandes guías de la humanidad: Jesús, Buda, Hermes, Moisés, Mahoma y muchos más. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Gnosis, conocimiento trascendental de los grandes misterios que rodean al hombre. Gnosis, autoconocimiento. Gnosis, escuela de regeneración. Gnosis, hacia la búsqueda del ser. ¿Te atreverías a conocerte a ti mismo? Carlos, ley de atracción, ¿cómo funciona? ¿Qué opinás vos, Carlos, antes de leer los puntos? Bueno, puedo decir dos observaciones. O sea, el deseo, se enfoca mucho en el deseo, concentrarnos en lo que deseamos. Entonces, el ser humano necesita tantas cosas, pero realmente creo que en cierto modo no sabe lo que realmente quiere. Es muy diferente la necesidad del deseo, ¿no? Y habría que saber diferenciar eso primeramente para comenzar a vivir una ley de atracción. Pero eso se aclara más o menos cuando vayamos dando los puntos. Planteas que sería casi que peligroso que el ser humano, sin conocerse a sí mismo, tuviera el poder de atraer lo que se le antojara, tuviera el supremo poder en sus manos. Eso es medio utópico, ¿no? O sea, de que el ser humano pueda moldear todo bajo sus caprichos o simples deseos. O sea, me parece algo utópico, ¿no? Pero sí puede conseguir cosas que se propone, pero vamos a decir, bueno, voy a ascender en el trabajo, voy a conseguir este puesto o voy a conseguir un nuevo trabajo para ganar más, etcétera. Pero eso es muy diferente a que, bueno, voy a tener las chicas que yo quiero, voy a tener los coches que yo quiera, voy a ser millonario y ustedes no sé. Me parece muy complejo eso. Tomás, ¿cuál es tu opinión personal, sobre el concepto mente sobre materia? Personalmente, no, creo que obviamente la mente tiene un tremendo potencial, pero ¿Potencial que explotamos el común de los seres humanos? no, absolutamente no, sin lugar a dudas no explotamos, no. Pero no hay que hacer de la mente, creo yo, algo superior, ¿verdad? Algo prácticamente que divino, ¿no? Me parece que esa no es el enfoque correcto, ¿no? Me parece a mí que uno debería proponerse a dominar esos pensamientos negativos, por ejemplo, esos estados emocionales negativos, y proponerse a ser el dueño, el amo de la propia vida, y por ende de esa mente, saber manejarla a nuestro antojo. Ahora, también es muy cierto que nuestra forma de pensar, por ende, condiciona nuestra forma de sentir y a su vez nuestra forma de actuar. Podríamos llegar a la conclusión de que somos lo que pensamos, sin lugar a duda. Eso se expresa de una u otra forma
en nosotros, ¿verdad? Obviamente hay filtros en nosotros, pero podríamos decir que una persona es realmente lo que piensa. Decía un gran sabio, Emmanuel Kant, un gran filósofo, que lo exterior es el reflejo de nuestro interior. De alguna manera tenemos dos personas que en la misma situación, exactamente en la misma situación, pueden actuar de forma completamente distinta dependiendo de sus pensamientos, de sus ideas, de las ideas que tengan del mundo y de las ideas que tengan de sí mismos, de su identidad personal. Eso es muy interesante. Carlos, ¿qué opinas sobre el concepto mente sobre materia? De que es muy válido, porque prácticamente el ser humano, como decía Tomás, viene a ser lo que es sus pensamientos, pero necesitaría algo más para, digamos, conocer esa mente y dominar, digamos, los pensamientos. Generalmente nos están consumiendo los pensamientos, nos enfocamos hacia el futuro, nos visualizamos el pasado. Ahora bien, Poco tiempo, el presente, al instante, que es lo único que tenemos para vivir. y Nuestra única vida consiste en esto que está sucediendo aquí y ahora. exactamente. Ahora, el enfoque que ustedes le dan es más bien filosófico, es más bien psicológico, pero cuando hablo de mente sobre materia me refiero a la materia tangible, me refiero hacia los fenómenos naturales, telequinesis, me refiero a la capacidad de influenciar determinado tipo de circunstancias. Existen casos documentados, existen experimentos científicos que de alguna manera ponen en evidencia que la mente tiene la capacidad, tiene el poder de torcer las circunstancias, tiene el poder de mover de alguna forma la estructura propia de la materia. Si tienen dudas de ello, los invito a que estudien un experimento llamado el experimento de la doble rendija. En YouTube es muy fácil encontrarlo, lo ponen con ese nombre, experimento de la doble rendija, y luego nos comentan, en nuestra página de Facebook, que es Planeta Misterio, nos pueden encontrar ahí a través de la red. Ahora sí, por favor, Carlos, vamos a estudiar cómo es que funciona esta ley de atracción, que me tiene muy intrigado. Yo quiero conseguir mi auto, Carlos. Bueno, simplemente se basa prácticamente en 4 pasos. El primero es saber lo que uno quiere, ¿sí? Tú estuviste hablando algo de eso recién. Sí. Tus ideas en relación a saber lo que uno quiere. Que generalmente el ser humano no sabe lo que quiere, porque digamos, hoy quiero una cosa y mañana otra. Entonces generalmente el ser humano es como que tuviera muchas voluntades, no una sola voluntad. Entonces eso es muy difícil, digamos, llegar a una profundidad de lo que realmente queremos y también saber diferenciar lo que realmente necesitamos. Estuviste hablando recién de necesidades y deseos y marcaste que existe una diferencia entre ambos. Sí, las necesidades, vamos a decir, biológicas, comer, tener un abrigo y bueno, si necesitamos transporte propio, etcétera. Pero eso vendrían a ser las necesidades fisiológicas o básicas del ser humano. El deseo me parece más complejo, mucho más complejo. Puede ser, digamos, la esposa de mi mejor amigo, puede que esté deseando a esa persona, el deseo de poder sobre los demás, que es algo muy complejo dentro de la psicología humana, el deseo de sobresalir, etcétera. Podríamos hablar de mucho sobre lo que es el deseo, ¿no? Pero tú lo estás diciendo, es parte de la naturaleza humana, Carlos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para, de alguna manera, separarnos de aquello? De alguna manera decir, por un lado está el ser humano, por un lado está Rodrigo, está Carlos, está Tomás, y por otro lado están sus deseos. Me parece que esa postura ya es un poco más utópica, la tuya. No, si alguien puede empezar a autoconocerse y puede dar la diferencia. Porque yo me imagino que una persona sin deseo, ¿cómo será la vida de una persona sin deseo? ¿Aburrida? Las personas vamos a desear, pero generalmente lo que deseamos no va a ser necesariamente algo muy hermoso, porque generalmente
nuestra mente está llena de complejidades, como te decía, una mujer desea al marido de la mejor amiga, que es médico y es doctor, y se va a llenar de dinero, qué sé yo, dentro de sus propios intereses. Y psicológicamente somos muy complejos. El problema no es el deseo, sino lo que subyace en nuestra psicología, en el inconsciente, que es lo que hablaba Tomás, de esos miedos, complejos, manías, etcétera. Sí, en el fondo el ser humano busca la felicidad, pero reflexionemos qué es la felicidad un poco. La felicidad no vamos a poderla medir por nuestra capacidad de consumo. Sí, como que el marketing, los medios te dice que si te compras ese auto, sí vas a ser por fin feliz. Simplemente estás cubriendo una necesidad de transporte. Pero de alguna manera, este documental El Secreto nos plantea esa postura. Tú eres feliz por las cosas que puedes conseguir, que puedes atraer a tu vida. Me parece que está muy bien orientado al público norteamericano, que es superficial y totalmente consumidor. O sea, está bien enfocado este documental para ellos. Tomás, ¿cuál es tu opinión acerca de saber o no saber lo que uno quiere en la vida? Y bueno, ¿verdad? Decíamos que era el primer punto, ¿no? Para que funcione este secreto, entre comillas. Y no es tan sencillo, aparentemente. El saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿no? Todo esto que se discutía parece ser más una pregunta tremendamente filosófica y muy profunda. Sin duda alguna. Sin lugar a dudas, ¿no? Entonces podríamos decir que no estamos en la condición necesaria para responderla. Entonces, simplemente la responderíamos de una forma totalmente superficial. Lo primero que se nos venga a la cabeza, que creemos que, o lo que creyéramos que fuera nuestra necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Me dejas poner un ejemplo? Sí, por supuesto. Me enojé mucho con Carlos porque me lavó el mate. Un ejemplo tonto, aclaremos. Me enojé mucho. Me preguntan en ese momento qué es lo que quiero y digo, yo quiero que se queme la lengua con agua caliente. Me refiero a que depende del estado psicológico y del momento que yo esté pasando en mi vida, qué es lo que voy a creer o no indispensable. Así es, totalmente. Obviamente somos moldeados, ¿no? De alguna manera, y eso viene a condicionar nuestra forma de pensar, ¿no? Y lo que condiciona también, digamos, este paso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Obviamente nos va a saltar un capricho a la cabeza. No digo ni que funcione ni que no funcione. Estoy, creo, en un punto neutral, intermedio totalmente. Pero me parece un poco dudosa la idea, ¿no? De que ese llamado universo, siendo muy debatible su concepto, su significado de fondo. Universo. Entre comillas, universo, ¿no? Porque no está claro bien lo que vendría a ser ese universo, ¿no? Me parece que no es lo que conocemos como científicamente, ¿no? Al parecer se le atribuye toda una serie de poderes, fuerzas, energía, influencia, lo que sea. Ahí sí puedo hablar un poco. Dejan de lado al Dios tradicional y ponen ahora al nuevo Dios mente, mi propia mente. Ese es y yo soy el creador de mi propio destino, que eso es muy válido, muy cierto. Pero para mí todavía sigue siendo superficial, y el universo viene a ser la energía, viene a ser el Dios. Eso. Podemos afirmar entonces que tenemos el mismo Dios judeo-cristiano, pero con un nombre nuevo. Sin lugar a dudas, ¿no? Aunque Más se le benévolo. da, obviamente, más benévolo, pero se le da un enfoque muy diferente, ¿no? Lo que sea que signifique este universo, ¿no? Es algo no definido que prácticamente nos va a conceder lo que nosotros queramos, ¿no? Concepto e idea difícilmente comprobable y un poco subjetiva, ¿no? Me interesaría saber, aquellos defensores de la ley de atracción, ¿cuántos pueden dar testimonio fehacientemente de que esto de la ley de atracción, que esto del secreto, funciona realmente? Vamos al punto número 2. Enfocar el pensamiento sobre aquello que se desea y con gratitud. ¿A qué se refiere con gratitud? Hay que poner mucho entusiasmo en aquello que se desea, enfocar, concentrarse en eso, pero con un sentimiento de gratitud, como si ya se nos estuviese dando y nosotros estaríamos dando gracias al universo porque se nos ha concedido. De antemano tenemos que estar agradecidos por algo que aún no tenemos. Vendría a ser, entre comillas, ¿no? Una especie de fe ciega. Se nos promete de alguna forma algo
que sin saber cómo, ni de qué manera, ni por cuál circunstancia va a llegar hacia nosotros, pero se nos dice que tenemos que no solo creerlo, no basta con creerlo, sino que saber que eso va a ser así sin lugar a dudas, y de que el objeto, la circunstancia, la situación, lo que sea, va a llegar hacia nosotros. Me parece un poco comparable a lo que vendría a ser una especie de fe ciega, ¿no? Incluso hasta una especie de fanatismo podríamos definir. Ahora, me pregunto, ¿cuántas personas tendrán el poder mental o el poder de autosugestión, de autohipnotismo si se quiere, para convencerse que tienen algo que aún no poseen? ¿Cuántas personas? Incluso podríamos decir que cae un poco, ¿no? Hasta lo que es en el divague mental, en la fantasía, ¿no? Estar nosotros pensando constantemente en un objeto que no tenemos, identificándonos totalmente con ese objeto, cae un poco lo que es el divague mental, totalmente contrario a lo que es la lucidez. Un estado de obsesión sería. Por supuesto, totalmente contrario a lo que vendría a ser una conciencia objetiva y despierta. Me pregunto lo siguiente, hay muchas personas en este momento, aquí en esta ciudad, que quieren más dinero del que tienen. ¿Ese querer, ese deseo, no alcanza para traerlo? Parece que en verdad es poco ese deseo. Es algo que hay que reflexionar porque, por ejemplo, en el África hay muchos niños que desean con mucha ansiedad, viven soñando, fantaseando, mentalizando quizás todos los días por un pedazo de comida. Y el universo no se los concede. Entonces, ahí ya tenemos un choque, ¿no? de lo que es la ley de atracción ahí. Pero yo me pregunto, tal vez estos niños se enfocan. Estamos tratando un tema muy, muy delicado. Aclaramos que tratamos este tema con el mayor de los respetos, es simplemente un ejemplo. Pero me supongo que estos niños se concentran o están viviendo de manera tan viva el hambre, la sed, la angustia, que según la ley de atracción es lo que están atrayendo. Así es, prácticamente se nos dice eso, ¿no? Y podría también ser una especie de excusa, escapatoria, un sofisma, ¿no? Que se nos plantea una falacia en el caso de que no funcione. No fuiste capaz de concentrarte con gratitud sobre el objeto que querías, sobre el evento que querías, por eso es que no te funcionó. Claro, de alguna forma encontraríamos una escapatoria. Igual, hay que ser claro, ¿no? En el documental se plantea claramente que uno tiene que enfocarse en lo contrario. Ah, o sea, ¿cómo es eso, Tomás? A ver, explícanos claro, un poco. Se nos eso dice, tiene mucho que ver con el punto número 2. Por supuesto. Se nos dice, ¿verdad?, que nosotros queremos tal cual situación, tal objeto, lo que sea, tenemos que enfocarnos en eso. Por ejemplo, tiene la necesidad de tener un auto, o una bicicleta más nueva, una bicicleta que ande mejor, que no se desinfle, lo que sea, ¿verdad? Y se centra todos los días en la desesperación, en la ira, en la rabia que le da tener esa bicicleta vieja, ¿no? Toda esa energía viene a fortalecer esa situación. Claro, toda esa energía, ¿no? Todo ese desgaste mental viene a fortalecer esa situación y por ende atrae esas circunstancias. Ahora, si uno pensara todo el día, ¿no?, el que quiere una bicicleta nueva y no tiene lugar a dudas de que eso va a ser así, que el universo se la va a conceder, ¿no? Que ese universo va a Se ser... imagina que está andando en una bicicleta de marca renombrada. Lo que quiera, si quiere un auto, si quiere ir al trabajo, un auto. Así uno lo plantea esta ley, ¿no? O el documental, el libro, muy claramente. Por eso es un concepto muy debatible, decimos. Pero simplemente el universo va a actuar como un espejo y nosotros le vamos a enviar esos pensamientos, ¿verdad? Y lo que vamos a obtener va a ser eso mismo, ¿verdad? De alguna forma, sin saber cómo, se nos va a conceder. Me pregunto cómo hará una persona que se siente sola, que quiere compañía, para sentirse acompañada. Una persona que vive en la indigencia, que necesita dinero, ¿cómo hará para sentir o imaginarse que sus bolsillos están llenos de billetes? ¡Qué desafío! Pasamos al punto 3 luego de la segunda pausa. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, antes de que la historia comenzara, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo y las tremendas fuerzas cósmicas que lo rigen. Se preguntaba sobre el sentido de la vida y su destino, sobre la muerte, sobre Dios y los dioses. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?
¿Para qué vivimos? El hombre buscó conquistar la libertad, el poder, la felicidad y la sabiduría. En esa búsqueda fue orientado por los grandes guías de la humanidad: Jesús, Buda, Hermes, Moisés, Mahoma y muchos más. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Gnosis, conocimiento trascendental de los grandes misterios que rodean al hombre. Gnosis, autoconocimiento. Gnosis, escuela de regeneración. Gnosis, hacia la búsqueda del ser. ¿Te atreverías a conocerte a ti mismo? Regresamos de la segunda pausa. Vamos al punto número 3. Carlos. Bien, es punto número 3. Sentir como si el objeto deseado ya se consiguió. Tiene mucho que ver con el punto número 2, ¿verdad? Casi, sí. Son casi, vienen a ser casi mis... Sí. Sentir que ya tenemos el objeto. Que también puede ser algo, para mí, vivir en la fantasía, ¿no? Que yo tengo el auto que quiero, estoy fantaseando y no estoy viviendo mi realidad actual. O sea, que ahora estoy andando en una bicicleta, ¿no? Un ejemplo trágico, si me permiten, un familiar fallecido. Realmente quiero que ese familiar esté conmigo. ¿Funciona la ley de atracción? Lógicamente, la ley de atracción no nos va a devolver a la vida, ¿verdad? Un familiar o una persona querida. Lógicamente. Ahora el gran dilema surge también. ¿Qué pasa si querríamos nosotros hacer daño a otra persona? Manipular la vida de otra persona, ¿sí? Manipular la mente ajena, por ejemplo. ¿Qué asunto el del libre albedrío? ¿Qué pasa en ese caso? Y todo esto, obviamente, para nuestra propia satisfacción personal, para cumplir nuestros propios caprichos. ¿Qué vendría a ser ese famoso universo? ¿Dónde vendría a quedar el papel de este famoso universo? ¿Cuáles serían los hechos que podrían acontecer? ¿Realmente funciona? Dos hombres quieren a la misma mujer. ¿El universo a quién se la va a conceder? Qué complicado, sí. Es justamente el deseo, si bien la mente tiene poder sobre la materia de alguna forma, ¿no? Ya sea probada científicamente, que uno experimente con la ley de atracción, hay definitivamente otras leyes que no se han considerado dentro de la ley de atracción, me parece. Punto número 4, Carlos. Estar abierto a recibir. Explícanos un poquito. Prácticamente nosotros no estamos abiertos, si deseamos algo con mucha intensidad, que me cambie en el trabajo, por decir, quizás en el subconscientemente o realmente no estamos abiertos a cambiar de trabajo porque primero que vamos a tener una serie de contratiempos, uno que primero tal vez tengamos que renunciar, tengamos que provocar nuestro despido, entonces yo mismo cierro esas posibilidades y deseo otro trabajo, ganar mejor. Pero tengo miedo a perder la seguridad de este empleo. Y entonces ya no estoy abierto totalmente al cambio de trabajo. Vamos a las conclusiones. Empezamos por Carlos. Por favor, Carlos. Mente sobre materia. ¿Verdad o mentira? Y tu opinión sobre el documental El Secreto. Me parece que mente sobre materia, la ley de atracción, es una media verdad. No es totalmente absoluta, porque sí existe el poder dentro de la mente y sobre nuestros pensamientos que van a de alguna forma ayudarnos a enfrentar la vida o a llevar o a direccionar nuestra vida. Pero vamos a ir, en mis conclusiones personales simplemente le pongo aspecto positivo y aspecto negativo. El aspecto positivo es que uno se puede, como lo había dicho, se puede direccionar, concentrarse, enfocarse y llegar a algún objetivo. Entonces te puede ayudar a través de lo que sería una sugestión. Una sugestión, ¿sí? Cosa que ya la sugestión o autosugestión es algo muy, muy antiguo. Se ha sugestionado a las masas,
se puede meter una creencia en la cabeza de la gente y es indudablemente lo va a seguir, ¿sí? Que llevándolo al aspecto positivo, o sea, mi mente de manera positiva me frustro menos, etcétera. El aspecto negativo viene a ser justamente el primero, es dentro de lo que es el secreto. Por ejemplo, supuestamente vamos a ser felices si logramos consumir más. La auténtica felicidad, no se, como había dicho hace un momento, no se puede medir según mi capacidad de consumo, si tengo autos, si tengo casas, terrenos, qué sé yo. Hay muchos actores, actrices, cantantes que se han suicidado estando con éxito y habiendo tenido todo el dinero que querían. Entonces la auténtica felicidad va más allá de lo que el secreto o mi mente lo pueda atraer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tomás, ¿verdad o mentira sobre la ley de atracción, sobre el poder sobre la mente y tu opinión sobre el documental? Sin lugar a dudas, personalmente admito que el pensamiento de alguna u otra forma tiene una influencia muy clara, lo dijimos, ¿verdad? Y tiene una fuerza que actúa sobre la persona. Lo importante en todo esto, ¿no? Siendo muy analíticos y un poco críticos, ¿verdad? Que hay que serlo, hay que desglosar todo esto para entenderlo, obviamente. No quedarnos en la superficie, sino profundizar muchísimo y ser muy reflexivo en todo lo que se nos plantea, ¿verdad? Como decíamos, a veces son conceptos que son muy profundos, ¿verdad? No basta con simplemente leerlos y aplicarlos de esa forma tan simple. Entonces, primero que nada decíamos que cada uno de nosotros no sabe, no tiene ni siquiera idea de qué es lo que quiere la vida, ¿verdad? Partiendo de ese punto. Entonces, simplemente, ya funcione o no funcione esta ley, estaríamos aplicando nuestros caprichos, ¿verdad? Toda nuestra voluntad egoica, podríamos decir. Me parece que esa sería la conclusión adecuada a la que podríamos llegar después de este rato de reflexión, ¿no? O sea, enfocar esa voluntad, ya funcione o no funcione, esos pensamientos, enfocarlos en algo productivo en nuestra vida. En vez de querer un auto, en vez de querer una moto, en vez de querer ser más que el otro, en vez de querer estar por encima de los demás, sobresalir, ¿verdad? Resaltar. En vez de hacer todas esas cosas, mejor deseémosle el bien, no sé, a nuestro vecino que está pasando por situaciones difíciles. O deseemos nuestra propia felicidad. Partamos por eso. Y es un poco la invitación que hacemos a la gente. Nosotros no estamos en contra ni a favor de este documental, obviamente. Lo que estamos simplemente, es haciendo un desglose, ¿verdad? Una visión lo más objetiva posible y también un poco crítica, ¿no? Pero obviamente invitamos a la gente a disfrutar de lo que tienen, a saber valorar lo que nos rodea, a saber valorar las compañías, a valorar lo poco que tengamos. Hoy justamente hablaba, ¿no?, con un colega del trabajo y él, pasando por una situación difícil, ¿no?, me decía, yo no tengo de qué quejarme. Hay gente que está en situaciones mucho peor que la de uno y yo, por más mal que esté pasando, no tengo nada de qué quejarme, ¿no? Y uno obviamente tiene que ser un agradecido de lo poco que tenga en la vida y saber disfrutar de eso. Muchas gracias, Tomás. Personalmente, esto es mi opinión personal, creo que más de lo mismo. Nuevamente tenemos una visión de autoayuda que ha cumplido su objetivo, ha autoayudado a la escritora y a las personas que arman esta idea, que arman este documental, lo han autoayudado a enriquecerse. En ese sentido podemos decir que sí funcionó. Creo que nuevamente se nos plantea la idea de que uno es por lo que tiene. De acuerdo a lo que puedas aparentar, es el valor que te puedes dar a ti mismo. Considero que de alguna manera uno atrae las circunstancias dependiendo de su característica psicológica. Por lo tanto, si queremos hacer un cambio de fondo, un cambio fundamental, mejor sería conocernos a nosotros mismos, descubrir el origen de nuestras frustraciones, miedos, complejos, manías, que es lo que hablamos aquí en esta mesa. En la medida de que vayamos haciendo un cambio en nuestra forma de ser, las circunstancias solas van a empezar a cambiar. Los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo. Y luego continuamos, y conocerás al universo y a los dioses.
Un enorme placer el haber compartido con ustedes este primer programa de Planeta Misterio. Nos esperamos el próximo jueves a las 11:30 horas. Una enorme alegría estar con todos ustedes en este nuevo espacio, en este nuevo programa en Planeta 100 FM llamado Planeta Misterio. Nos acompañan Carlos Morris, Tomás Ramírez. Carlos Morris, ¿cómo entramos en contacto con Planeta Misterio? Planeta Misterio, Facebook, pueden buscarnos a través de la red. Tomás Ramírez. Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy. Agradecemos su compañía y bueno, nuestro auspiciante es el Instituto Cultural Gnóstico y le pasamos el aviso, ¿no?, a todos los interesados que se... Por ejemplo, pensamientos inconscientes, ¿no?, cosas que están en nuestra mente pero que no podemos manejar. Por ejemplo, vendría a ser todo tipo de traumas, ¿verdad? Todo tipo de manías. Por ejemplo, algún vicio, ¿verdad?, que nos dan ganas de hacer algo y eso se manifiesta muy fuertemente en nuestra mente, pero no somos capaces de controlarlo, de dominarlo y no sabemos de la raíz de dónde viene. Todo eso viene a moldear nuestra vida, nuestra existencia. Atrás de un vicio siempre existen conflictos. Totalmente, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, la segunda parte, ¿verdad? Decíamos, la ley de atracción es la creencia de que los pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre la vida de las personas. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Pero, ahora lo novedoso, lo interesante, lo llamativo de esta idea es que de alguna forma se nos dice que nosotros podemos manejar eso a nuestra voluntad, con miles de copias vendidas, y sin duda por la temática que entregaba y por este, entre comillas, secreto, que era una idea tremendamente atrayente y al parecer muy revolucionaria, ¿no? Pero en sí tiene raíces muy antiguas, ¿no? Esta lucha entre la mente y la materia, podríamos decir, tiene raíces filosóficas, religiosas, culturales, muy antiguas. Entonces venía un poco a rescatar esta idea y a ponerla en el tapete de la actualidad y con un enfoque, digamos, un poco controversial y un poco diferente. Ahora, el documental inclusive plantea el hecho de que es un secreto que se transmite de labios a oído y que solo lo poseen una élite, un grupo de privilegiados que son aquellos que dominan y gobiernan el mundo detrás de las sombras. La ley de atracción, en simples palabras, ¿no?, concretamente, específicamente, lo que nos dice o lo que nos plantea, esta idea que llamó tanto la atención, por lo que es eso tan atrayente, nos dice que los pensamientos, ¿verdad?, como tú decías, conscientes o inconscientes, influyen sobre la vida de las personas. En ese punto estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sin Vemos duda que alguna. es una realidad. Los hechos lo demuestran así, ¿verdad? Una persona puede ser consciente o inconsciente de lo que piensa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de su mente puede manifestarse pensamientos, ¿verdad?, que no es capaz de manejar y moldean su vida. Eso sería, podríamos decir, que es la forma inconsciente. Y la forma consciente, por ejemplo, una persona que se centra, que se focaliza, ¿verdad?, en tener pensamientos positivos, vivir en medida de sus pensamientos. Tomás, Hasta ahí, ¿algún ejemplo de pensamientos inconscientes para poder entenderlo mejor? y por ejemplo, estar arrancando un curso el lunes 17 a las 19:30 horas en Fondar 311. El Instituto Cultural Gnóstico va a empezar con lo que es un curso de autoconocimiento y meditación. Se van a dictar clases teóricas y prácticas para toda la gente interesada. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. ¿El costo del curso? El costo del curso es totalmente gratuito y apto para todo público. Muchísimas gracias, Tomás. El tema de hoy, libro y documental El Secreto. Tomás, ¿quién es la autora del libro? La autora de este libro y posteriormente documental, es Rhonda Byrne, que lanza este libro en el 2006 y que fue totalmente un éxito rotundo. Llega a convertirse en un bestseller con muchísimas